Don Nelson Martínez, ¿qué significa poner a punto el proyecto Majes Siguas 2, de lo que tanto hablan los consejeros y el ministro de Agricultura? ¿Qué significa? Mire, le han denominado la puesta a punto, o sea, poner en condiciones adecuadas la actual infraestructura para poder trasvasar, en este caso, la cantidad de agua necesaria para desarrollar el proyecto Majes Siguas 1 como el proyecto Majes Siguas 2. Es decir, estamos hablando de desarrollar, según ellos, 38.000 hectáreas más 23.000 que dicen debería desarrollarse en el proyecto Majes Siguas 1. Lo cual en la actualidad es más que imposible, dada la cantidad de años que tiene ya esta infraestructura y que no se le ha hecho un mantenimiento apropiado para que pueda estar en buenas condiciones. Nosotros hemos sido los primeros en exigir, por ejemplo, y usted conoce cuando hemos tenido muchas discrepancias, por ejemplo, con el ingeniero Isaac Martínez, en que la única forma de poder hacer un manejo adecuado, un mantenimiento apropiado de esta infraestructura es teniendo una represa en la cuenca intermedia. Es así que se ha logrado una ley hace más de 5 años en la cual se declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de esta represa. Pero aquellas personas que hoy día vienen a hablar de que el único que estaría en condiciones de poder sacar adelante este proyecto, o sea, de poder reparar la infraestructura y de poderla poner puesta a punto, es el Midagri. El Midagri ha sido el primer opositor, el opositor número 1 de que se lleve adelante la construcción de esta represa. Siempre la declaraban inviable, o sea, no era viable la construcción de una represa. Pero ahora vemos que por el apetito que tiene el ministro, que yo no veo que es la buena intención, él tiene otra intención, hay otro trasfondo detrás de eso, que es lo que hemos escuchado, por ejemplo, en la entrevista que le hacen en RPP, negociar propiamente con este proyecto. Por eso, tenemos que conocer todos realmente, primero, cómo está la infraestructura. Tienen que presentarnos un plan de trabajo, cómo se puede sacar adelante la reparación y la llamada puesta a punto, cosa que no la tienen. Bien lo decía el consejero Guamantuma, por ejemplo, ni siquiera tienen, en este caso, los términos de referencia. No tienen un perfil. Entonces, ¿cómo vamos a entregar apresuradamente un proyecto si ni el Midagri ni el gobierno regional saben cómo van a poner la puesta a punto? Saben cómo se va a desarrollar este proyecto. Se ha manifestado, por ejemplo, por parte del señor Fernando, el presidente del Consejo Regional, Fernando Cornejo, que dice, por ejemplo, de que si está en peligro esta parte del túnel que da lugar al trasvase de agua para Majes Siguas 1, y que es básico, sin eso no iría Majes Siguas 2. Esta es la gravedad. Usted ha sido presidente de la Junta de Usuarios de Majes del Pedregal. ¿Así de grave está la cosa? No está grave de hoy, como le digo, está grave desde hace muchos años. El gobernador regional, en su campaña, asumió la reparación. Y no es cosa del otro mundo hacerlo tampoco, hay que ser claros. Construir una represa tampoco. Pero lamentablemente estamos viviendo en un país donde cada uno jala agua para su molino, donde primero ven con cuántos millones se van a forrar, van a llenar sus bolsillos, y tal es así que estamos viendo que en toda obra que se realiza hay sobrecosto. En toda obra hay adenda. ¿Qué profesionales tenemos? ¿Acaso cuando se hace un estudio, cuando se hace un plano, cuando se hace la definición para hacer una obra, no se tiene costos? ¿O acaso los costos, en este caso, digamos, en cuanto a lo que es insumos, en cuanto a lo que es herramientas, en cuanto a lo que es materiales, suben de la noche a la mañana? Hablemos de que casi tenemos una economía casi estable. Entonces, se han acostumbrado a eso. Yo le digo, sí es de riesgo, pero podemos hacerlo, pues. O no es capaz este gobernador, que tiene que darlo a un Midagri donde está lleno de incapaces. Don Fidel, el gobierno central está peor que el gobierno regional. Entonces, ¿de un incapaz va a ir a caer a manos de otro incapaz? O sea, ¿vamos a cambiar babas por mocos? ¿Usted conoce más o menos el costo que significa? ¿Cuál es el monto para poner la puesta a punto? Mire, en realidad no le podría hablar de un monto definido, porque son ellos los que en reiteradas oportunidades han hecho cortes de agua con ese fin, con el fin de hacer
como le llamaban, un análisis de radiografía y poder definir cuáles eran los puntos críticos y cuáles serían su costo. Yo solo le puedo decir de que en cada reparación que han hecho, yo considero que ha habido sobrecosto, porque nunca ha habido un costo real. Hemos estado en muchas de las reparaciones y hemos visto cómo se ha malversado propiamente ese dinero. ¿Qué puntos debería tomarse en cuenta, usted como agricultor, en su opinión, por ejemplo, para si en caso se decide, porque al final esta semana se decide si pasa o no pasa, qué puntos deberían tomarse en cuenta para que este proyecto se asegure y vuelva, por lo menos para los agricultores, ¿no?, que están dedicados a productos de pan llevar? Mire, lo primero, como le digo, es que deben definir dónde piensan construir la represa, porque se habla de una represa de cuenca intermedia y no tienen un lugar definido. Están siguiendo los pasos de Beto Bernal, están hablando de un Pichirigma, que es el lugar menos apropiado donde debería construirse esa represa. Se ha visitado 4 puntos. Tenemos el Querque, tenemos el Siguas y tenemos las uniones, si no me equivoco, de Liguaya con el mismo Querque. Entonces, primero que definan dónde y cuál sería su costo. Y después recién podríamos hablar de cuánto duraría la ejecución de la obra, en fin. De ahí para adelante podemos hablar de una puesta a punto. Creo que el proyecto Majes Siguas ha sido, digamos, creado con el fin no de que de pronto se hagan dueños unos 4, 5, 6 empresarios, como tenemos el caso de Olmos, tenemos el caso de Chaguimochi. Este proyecto ha sido consensuado con el fin de que tengan participación los pequeños, los medianos, los pequeños agricultores. En Arequipa tenemos agricultores que cuentan hasta con un topo, hasta con medio topo, hasta con una cuartilla, como tenemos agricultores que no tienen un pedazo de terreno y que se dedican a hacer agricultura arrendando, sembrando al partil. Entonces, dicen y siempre han dicho, ¿no?, que Majes Siguas 1, por ejemplo, ha generado gasto al Estado, pero no tienen en cuenta que hoy, que estamos aquí en el Pedregal, pues ya hemos recibido una población de aproximadamente 180,000 habitantes que comen, que viven y que se desarrollan económicamente en el Pedregal. Entonces nosotros estamos generando más fuente de empleo, estamos generando mayor fuente de desarrollo a mucha gente, a diferencia de los proyectos como el caso de Olmos, que solo ha generado patrones y peones. Es una preocupación para el agricultor el precio final. El ministro Manero ha dicho que esta obra, en el peor de los casos, en el escenario más pésimo o más pesimista, estaría llegando más o menos, bueno, unos 7, 8, de repente 10 años. ¿Eso preocupa al agricultor, el costo final del precio por hectárea? Mire, si hablamos de un costo real, yo creo que no. El gran problema es que a todo costo le inflamos a veces hasta un 100% más del costo real. Entonces, si tuviéramos gente honesta que realmente divulgue cuál es la realidad y el estado situacional en el cual se encuentra el proyecto, y de aquí para adelante cómo se lo podría sacar adelante con costos reales, vuelvo a repetir, pues yo no le tendría miedo, porque si retrocedemos de aquí a 15 años atrás, el cemento no pasaba de 17 soles. Ahora está 21, 22. Entonces ha subido 5 soles. Por lo tanto, no tendría por qué subir el costo del proyecto como ellos están pretendiendo inflar a tanto. La mano de obra ha subido siquiera un 50%, no ha subido. Entonces, ¿cuáles son los insumos principales? Es el fierro, es el cemento y es la mano de obra. El otro tema, por ejemplo, que también es preocupante es de que con este ministro, en el caso de que se ceda al gobierno nacional, estaría dedicado gran porcentaje o casi la totalidad de este proyecto para los productos de agroexportación. ¿Eso preocupa al agricultor? Mire, por eso le digo, yo descarto, no lo hago como Nelson Martínez, lo hago como expresidente de la Junta de Usuarios, expresidente de la Junta Regional de Arequipa y expresidente de las Juntas de Usuarios a nivel nacional, de que en manos de este ministro no debe darse ningún tipo de cesión, de transferencia. Este ministro, para mi manera de ver, es un lobista, es una persona que está apuntando, que ya de repente tiene negociado con grandes empresarios. Y sí es cierto, nosotros necesitamos priorizar los productos de pan llevar, la canasta básica de Arequipa y del Perú. Majes es una despensa de todo el Perú, en lo que son productos como el tomate, la papa, la cebolla, el zapallo. De aquí va para Puno, va para Desaguadero, va para Juliaca, va para Arequipa, va para Lima, va para Trujillo. Para todo el país somos un emporio que abastece de todos los productos de pan llevar a todo el Perú propiamente.
Muy bien, finalmente para terminar, hace 2 días se llevaba a efecto una gran protesta en el Valle Tambo, aquí en la punta de Bombón. ¿Cuál es la opinión de los agricultores, colegas suyos en el Pedregal? ¿Respaldan? ¿Usted como agricultor sabe, da fe de que la minería contamina el agro? ¿Qué puede decir a la gente agricultora de Arequipa? Mire, yo no entiendo por qué los agricultores de pronto están dormidos. Yo no entiendo por qué estos dirigentes están vendidos. Para mí son una vergüenza como dirigentes, porque hemos visto cómo han salido a sacar cara por el ministro. Ahora nadie dice nada. Desde que lo tomaron preso y lo encarcelaron a mi amigo Jesús Cornejo, no se han pronunciado. Si hubiéramos estado los que fuimos en un momento presidentes, hubiéramos salido a las calles y hubiéramos salido junto con nuestros agricultores a reclamar y pedir libertad de Jesús Cornejo. Ahora veo con mucha indiferencia que nadie dice los agricultores estamos o nos solidarizamos con el Valle de Tambo. Qué pena. Nos han dividido, nos han fragmentado, propiamente están dándole luz verde a estos proyectos mineros que no van a negar, van a contaminar. Cuando hablan de minería responsable, en el Perú no hay minería responsable, porque en el Perú todas las cabezas que están, empezando desde la presidenta a los demás funcionarios, son una tira de corruptos. Se puede hablar de minería responsable siempre y cuando estaríamos en otro país. Acá no. Acá donde uno toca la llaga sale la pus. Y eso es lo que debemos cambiar. Y los jóvenes, sobre todo, tienen ese trabajo que hacer. Yo le agradezco y me solidarizo con mis hermanos del Valle de Tambo. Qué pena que en realidad veo que Majes no se pronuncia, no dice nada, porque tenemos un presidente corrupto, un presidente que lamentablemente pues está, podríamos decir, lambiéndole las botas al actual ministro. Y entonces, para finalizar, don Nelson Martínez, hay gente que dice... Hay agricultores y también gente del pueblo que se opone al proyecto de Tía María, se opone a la transferencia del proyecto Majes Sihuas 2 al gobierno central, se oponen a todo. ¿A esta gente qué le diría? Bueno, simplemente que por lo menos lean, por lo menos informen. Cuando yo me opongo al proyecto Majes Sihuas 2 a la transferencia es porque tengo pleno conocimiento de que realmente lo que están haciendo es un engaño. He sido presidente de la Junta de Usuarios 8 años. Sé lo que es limpiar un vaso regulador y que se pongan a ver cómo se va a desarrollar este proyecto y los vasos reguladores de qué material van a ser. Van a ser de geomembrana. Le pido a cualquier ingeniero hidráulico, agrícola o lo que quiera que me diga cómo van a limpiar un vaso regulador de esa magnitud. Nosotros para limpiar un vaso regulador que hicieron en la B2, pues no pudimos hacerlo en una semana, porque ahí no puede usted meter maquinaria. La geomembrana se rompe. ¿Ya? Entonces... que hablen, pero que hablen con conocimiento. Y si no, los invito a un debate, donde quieran, al decano del Colegio de Ingenieros de Arequipa o del Perú en general. He leído este proyecto y así como lo quieren desarrollar, realmente es un engaño. Y a los señores que dicen que sí va, que vaya Tía María, ¿a ellos qué le dicen? De igual forma, ¿no? O sea, les vuelvo a repetir, estamos en el Perú. Y lo que ellos están siguiendo simplemente porque o bien les están pagando o ya están esperando que les caiga una migaja de la minería. No porque quieran y porque son conscientes de que verdaderamente se va a hacer una minería responsable. Sauder es una empresa minera que siempre ha contaminado. De ahí es la rebeldía, de ahí es el rencor que tiene el Valle de Tambo, porque años de años han sido contaminados con, en este caso, las plantas que han tenido en Hilo, la Sauder Perú y también en Toquepala. Muy bien, muchísimas gracias, don Nelson Martínez, por estos minutos aquí Bajo la Lupa. Muchas gracias. No, gracias a usted, don Fidel, muy agradecido. Mire, como ya hemos explicado ampliamente, ustedes han escuchado la sustentación del ingeniero Dayan y además también han escuchado la sustentación legal del doctor David Maita y otros especialistas, ¿no?, que han justamente fundamentado de cómo debe ser el procedimiento frente a estos planteamientos del gobierno central. Sin embargo, nosotros también, las autoridades de la provincia de Caylloma, es decir, los alcaldes, los 20 distritos, la sociedad civil, los frentes de defensa, los presidentes de las juntas de usuarios y la población, en realidad, durante todas estas mesas de diálogo que hemos tenido, hemos analizado ampliamente sobre la institución de Majes Sihuas 2 y cómo debe ser determinada. Finalmente, ¿no?, porque el gobierno central, a través del Minagri, ha planteado de que se transfiera el proyecto Majes Sihuas 1 y 2, y nosotros, luego de un análisis bastante exhaustivo con los técnicos, como corresponde, hemos llegado a la conclusión de que, primeramente, para hablar de transferencia de Majes Sihuas 2, se tiene que solucionar Majes Sihuas 1, y para solucionar Majes Sihuas 1 hay que priorizar dos proyectos importantes, y estos proyectos deben ser ya ejecutados inmediatamente. Y en atención a ello, por ejemplo, tenemos vigente 2 leyes de carácter nacional.
la ley 30.991 y la ley 31.710, ambas leyes refrendados por los presidentes de la República de turno, el primero en el año 2019 y el otro en el año 2023. Además hay una ordenanza regional emitida en el año 2022, entonces tenemos 3 normas que el gobierno regional, el gobierno central a través de Minagri y el MEF deben dar solución, ejecutando, priorizando estos proyectos correspondientes a Majes Iguas 1. ¿De qué proyecto se llama? ¿De qué proyecto estamos hablando? Estamos hablando del proyecto de puesta a punto, el canal y túnel desde desde Tuti hasta el túnel terminal que queda en Yuta. Y el otro proyecto es la construcción de la represa de la cuenca intermedia. 2 proyectos importantísimos. ¿Qué va a pasar en todo caso si es que los consejeros deciden pasar este proyecto al gobierno central? ¿Qué posición va a tomar la provincia de Caylloma? Mire, nosotros somos contundentes. Yo creo que ya con propuesta el día de hoy hemos sustentado que es necesario atender estos 2 proyectos. Y la pregunta para ustedes. Bien, para la prensa. Ustedes conocen actualmente las 2 leyes y conocen la ordenanza regional. Ya. ¿En qué parte de estas leyes dice que hay que transferir el proyecto al Minagri? ¿En qué parte? En ninguna parte, señores, si se ponen a leer. Entonces, simplemente que el gobierno regional, el MEF y el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura, la PCM, tienen que formular el perfil de expediente técnico y ponerse a ejecutar de manera prioritaria, porque textualmente dice priorizan. Alcalde, entonces, los funcionarios del gobierno regional, ya lo dijo el señor asesor, el doctor David Maita, que dijo que procederá a las situaciones legales como corresponde. Con esta situación, alcalde, ¿cuál es la invocación a los 2 consejeros por la provincia de Caylloma? Indicar que ellos analicen estas normativas y finalmente determinen, como ya lo ha dicho el señor asesor, ¿no? El doctor David, bien claro, ¿no? De que cuáles serían las consecuencias. Pero, a ver, yo también llamo a la conciencia analítica del Consejo Regional, es decir, a los 14 consejeros. Sí. Las normas no están para mirarlo, sino las normas están para aplicar, para poder ejecutar. Entonces, lo que ellos tienen que hacer en estos momentos es justamente generar un documento inmediatamente al gobierno regional, al MEF, al gobierno central, para que los funcionarios correspondientes, como el ministro de Agricultura, como siempre viene, ahora ya venga a decir, ya, acá está mi equipo técnico y me voy a poner a elaborar mi perfil de frente técnico de la represa Conca intermedia y del canal de puesta a punto, que es urgente, prioritario, de necesidad urgente, inclusive está en peligro de inminente. El 22, que va a ser la sesión, ya deberían votar en contra del proyecto Majes Iguas 2 los por supuesto. Mira, si nosotros confiamos en los consejeros y de hecho que están analizando estas normativas y estamos seguros que se tiene que hacer respetar la normativa y más bien emplazar al gobierno regional, al gobierno central, al Ministerio de Economía y Finanzas, Minagri, que de una vez se ponga a elaborar el perfil de frente técnico y se ponga a ejecutar estos 2 aspectos que son necesarios para la parte baja, especialmente para nuestro distrito de Majes. El Gobierno Nacional han dicho que son pocos, es una minoría la que se opone a esta transferencia del proyecto, alcalde. Qué mal, bueno, si usted dice esa expresión, si las personas que están generando esas opiniones, qué mal. Nosotros como provincia de Caylloma siempre hemos llamado a mesas de concertación, a mesas de diálogo, y la provincia de Caylloma va a seguir llamando en ese sentido, porque las autoridades nosotros somos responsables. La disposición de los consejeros es que se transfiere el proyecto Majes Iguas 2 al gobierno nacional. ¿Qué acciones va a tomar la provincia? Mira, con todas estas normativas que hemos dado a conocer, por si acaso de manera pública, que hoy ya lo conocen todos, yo pienso que la posesión de los consejeros de la región Arequipa va a cambiar. Sí, definitivamente, porque acá la pregunta es porque yo creo que ellos, conociendo estas normativas y funciones que asumir las autoridades competentes, pueden equivocarse una vez más, así como nos equivocamos en la Adenda 3. Señor alcalde, en todo caso, le volvemos a hacer la pregunta, ¿no? Ya, imagínese que los consejeros se equivocaron, imagínese que ese día los consejeros votaron por la transferencia. ¿Qué acciones han previsto ustedes, los alcaldes, los dirigentes de Caylloma, frente a ese resultado adverso? La provincia de Caylloma siempre es contundente, por si acaso, y es una provincia bastante unida, y nosotros planificaremos especialmente con la sociedad civil, ¿no?, de cómo en estos días se estará viendo, cómo los consejeros más que todo van a estar pronunciándose, porque esto va a ser una noticia a diario, pero sin embargo el día de hoy ha sido crucial que ustedes también puedan conocer nuestra posición. Ha sido consensuado, y usted ha visto, han estado las autoridades digitales, han estado los representantes de los frentes de defensa, también estaban los representantes
Se ha escuchado a todas las juntas de usuarios de la policía. El alcalde de Hemos tenido varias reuniones en la provincia de Caylloma. Sí. Hemos tenido una reunión en el distrito de Caylloma, mismo en la parte alta, con el mismo ministro. Hemos tenido varias reuniones en la capital de la provincia de Caylloma, El alcalde de Chivay. del distrito de Caylloma estaría de acuerdo con que se transfiere el proyecto Más Accesible a Todos. El alcalde del distrito de Caylloma siempre ha planteado lo mismo, ha estado con nuestra idea, por supuesto. Sin embargo, este último viernes, por ejemplo, Autodema le ha convocado para llevar a cabo una reunión en el anexo de Pusapusa, que ahí seguramente han podido consensuar algunos cumplimientos que Autodema tiene que hacer, y ustedes lo han visto en el pronunciamiento que acabo de mencionar, que efectivamente para Pusapusa, Tarucamal, que en todos los distritos de influencia directa, especialmente para Pusapusa, se tiene que propiciar un proyecto de reasentamiento de esta población, que lo cual hasta este momento todavía Autodema no lo ha hecho. Entonces esperemos que avance, ¿no? El presidente del Consejo ha dicho que ha hecho modificaciones en el convenio, llegó un nuevo convenio, inclusive el último sábado, pero todavía no están de acuerdo. Nosotros no conocemos esa modificación por si acaso, y seguramente nos van a remitir, y otra vez vamos a estar convocando a, digamos, este proceso de análisis también que es necesario, ¿no? Yo no puedo adelantarme si yo no conozco ese documento. Pero los 20 distritos de Caylloma todos están de acuerdo con que no se transfiera alcalde. Por supuesto, la provincia de Caylloma siempre ha sido unida, y en las convocatorias que siempre hemos hecho hemos tenido la participación de nuestras autoridades. Mira, en el sistema jurídico peruano tenemos que es deber de las autoridades, desde el presidente de la República, congresistas, es deber cumplir con todas las normas. Las normas que ha leído nuestro alcalde provincial, donde yo tengo el honor de ser asesor legal externo, ha mencionado dos leyes nacionales. La ley 30.991, que es de agosto del año 2019. La que declara, ¿no? La que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de las represas Iguas, infraestructura necesaria, etcétera, porque existen problemas de que toda esta infraestructura que se tiene actualmente de Más Accesible 1 está en riesgo de colapsar. Entonces se da una ley, obviamente gracias al Congreso de esa época, pero donde dice claramente que las tres entidades que ha mencionado nuestro señor alcalde, deben coordinar para que se ejecuten estas obras. Esta ley prácticamente está siendo incumplida por las autoridades del gobierno regional. Claro, pero de repente, doctor, dice, como es una ley declarativa, no tiene mayormente peso porque no viene acompañada de un presupuesto. No, pero acá en este caso, cuando dice debe, nosotros en el derecho decimos hay dos tipos de normas dispositivas y normas imperativas. Cuando la norma dice debe, la autoridad que debe cumplir no la cumple, comete delito. El delito de omisión de funciones. En este caso ya existe, para mí, delito por parte del gobierno regional, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De Autodema. Ya existe una comisión del delito de omisión de funciones, de acuerdo al artículo 376 del Código Penal. Y la última norma, que también es más reciente aún del año pasado, ¿no? De marzo del año pasado, es la ley 31.710, la que también declara, dice, de necesidad pública por riesgo inminente el mantenimiento de la infraestructura del sistema de adopción del proyecto Más Accesible 1. Entonces, y para colmo de mal, es una ley regional que en nuestro país se llama ordenanza regional. De cumplimiento obligatorio, es una norma, es como una ley para la región de Arequipa. Es una ley interna regional. Así es. ¿No? Y los consejeros que ahora están discutiendo entre ellos si va o no va la transferencia, ellos cometerían un gravísimo error, ¿no es cierto? ¿Pasibles de denuncia penal? Por supuesto que sí, pasibles de denuncia penal, porque ellos tendrían que primero gestionar y promover que se cumplan estas dos leyes nacionales y esta norma regional que es el Acuerdo Regional 050. Es obligación de ellos no pueden omitir o darse por no notificados. Estas normas, una vez que se publican en el Diario Oficial del Peruano, se supone que todos los peruanos la conocemos y debe ser cumplida por las autoridades. No cumplen, cometen abuso de autoridad y omisión de funciones e incumplimiento de funciones. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Pretender discutir un tema superfluo como es la transferencia a no hacer o no pedir o no exigir el cumplimiento de cosas concretas como son estas tres leyes, dos nacionales y una regional. Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Bajo la Lupa, edición dominical de Visión Sur 12.1 HD, tu canal diferente. Muy bien, hemos escuchado en la primera parte la opinión, son opiniones, ¿ah? Eso no es una decisión de un gremio, no, son opiniones. Opiniones en este caso, de un agricultor. Hay una opinión colegiada que tiene la Municipalidad Provincial de Caylloma. Luego hemos escuchado qué cosa pasaría legalmente. Vamos a ver si eso es así. Eso tendrá que ver
Obviamente también va a haber abogados por parte del gobierno regional que de repente van a, de alguna forma, decir esto es falso, no sé, veremos. Pero ahora viene la palabra de una persona que ha estado investigando el tema, el consejero Miguel Ángel Linares Riveros. Él fue presidente del Consejo Regional el año pasado. Luego tuvo problemas, hubo una discrepancia, se separó de su movimiento regional que lo llevó a ser consejero. Ahora está en calidad de independiente, tengo yo. Entonces, con esa autoridad que tiene un consejero, especialmente por Arequipa, escuchemos. ¿Qué cosa pasa con el proyecto Majesiguas 2? ¿Debe o no debe? Estamos hablando de la palabra de un consejero, es un político que ha analizado el tema, que también debe dar una opinión y sobre todo, máxime que el día 22 de julio, 9 de la mañana, se va a decidir qué cosa pasa con este proyecto. Escuchémoslos aquí en Bajo la Lupa. Buenos días y muchas gracias, estimado Fidel, y a través suyo un saludo a los cientos de miles de seguidores de Bajo la Lupa. Doctor, ¿en qué consiste esta transferencia del proyecto Majesiguas 2 al gobierno central y en qué situación se encuentra hoy? Bueno, el ministro de Agricultura planteó el ministro de Agricultura planteó al gobierno regional y ellos a nosotros en el lapso de 6 meses se han demorado para que el Consejo Regional autorice la transferencia de la titularidad. Los que conocemos derecho, ni siquiera hablo de abogados, sabemos que la titularidad significa título, significa propiedad, significa derechos, obligaciones. Entonces, lo que quiero que Arequipa sepa es de que de aprobarse esta transferencia al Ministerio de Agricultura, Minagri se le conoce, estaríamos pasando la propiedad de las tierras, los componentes y todo, porque es bien claro el convenio, titularidad. Y nos quieren sorprender indicando de que no es titularidad. Si la norma lo dice, el sentido común, y yo los invitaría a que entren a Google y pongan qué es titularidad, es pues el sustantivo de título, y título es propiedad. En todo caso, si acaso fuese la única solución que yo voy a plantear que no es, que se vaya a Lima, que les transfieran la competencia, no la titularidad. Quiere decir la competencia para que ellos asuman los gastos de lo que a Arequipa le preocupa. La represa intermedia, que es la represa que va a sustituir mientras se hagan arreglos a la represa de Condoroma, y la puesta a punto, que se refiere al mantenimiento de canales, túneles, puentes, etc. Al tener la titularidad, ¿eso significa destrabar, hacer y también disponer del proyecto? Totalmente. Ok. En los últimos días ha salido el asesor de Gobernación, Blas Pereira-Recón, quejándose prácticamente al Consejo Regional debido a que no los han invitado para hacer un debate sobre esta concesión de este proyecto. ¿Es verdad? Desconozco quién es el asesor. Ahora tiene tantos asesores el gobernador. Seguramente también debe ser de planilla FAC. Lo que yo puedo hablar por mí es que yo públicamente, a través de una emisora nacional, RPP, yo lo he retado al ministro de Agricultura que tenga un debate técnico conmigo, porque él como ingeniero sabrá de paltas, mangos, seguramente de injertos, pero él no conoce de destrave de obras ni tampoco conoce términos legales. Y también he hecho la invitación al gobernador para que podamos debatir técnicamente, porque mi posición, como yo ya lo dije en Caylloma, es que no se vaya al Minagri. Y me sorprende que un ministro de Estado haya venido a Arequipa 4 veces pidiendo lo mismo. Es una cosa inusual. Ojalá pueda venir para hacer obras. Pero ¿qué me preocupa más? El día de hoy ha salido en prensa escrita de la capital, cuando lo entrevistan a este ministro, él dice, si acaso los consejeros no votan, aunque sabemos que vamos a tener la mayoría, o sea, quiere decir que él ya sabe la votación, tenemos un plan B. Imagínense, entonces está utilizando el Consejo Regional para que simplemente haga políticamente el voto, y si no sale la transferencia, ellos tendrían el plan B. Y el periodista le ha dicho, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? Bueno, no lo puedo decir, no lo puedo adelantar, y el periodista le insiste, ¿será acaso que piensan sacar un decreto supremo de emergencia? Esa es una alternativa. Entonces, que demuestre
que ellos lo quieren hacer y que salga el decreto supremo de emergencia y que nos libere de toda situación y responsabilidad al Consejo Regional. Además, hay otra cosa. Ellos no conocen el derecho. Nosotros no podemos autorizar que se transfiera Majesiguas 1 porque esa no es una obra por APP. Eso lo construyó el gobierno central y se lo pasó a Autodema. Por lo tanto, correspondería al gobernador, con una resolución ejecutiva regional, transferirle, para mí sería la competencia, si acaso lo hace, y no la titularidad, y se acabó. Pero como ellos temen eso, quieren que el Consejo Regional se pronuncie. ¿Este proyecto de convenio ha sido elaborado con ustedes? ¿Solamente lo han hecho los asesores del gobierno regional? ¿Han participado técnicos del Consejo Regional o no tienen los técnicos, consejero? Bueno, nosotros no tenemos los técnicos, pero conocemos, sabemos leer un convenio, por lo tanto, nunca nos han hecho partícipes. El Minagri y el GORE, el gobierno regional, se han demorado 6 meses en enviarnos el primer convenio y nos están presionando para que 1 mes y días nosotros nos pronunciemos definitivamente. Y lo que es peor, 6 meses se han demorado y sin embargo, el día sábado ha llegado la última modificación. Significa que sigue todavía el Minagri con el gobierno regional modificando. Entonces, ¿de qué apuro hablamos? ¿Hay algún cronograma de tiempo? Porque menciona, este asesor que usted no lo conoce, Bradley Alarcón, que en el plazo de 30 días estaría presentando un plan de trabajo. ¿Conocen de esa propuesta? ¿Así se va a hacer? O sea, ¿se empieza a conceder sin que haya un cronograma de avance ni tampoco de destrave? No solo no hay ese cronograma, sino que tampoco hay dinero. Yo al ministro, aquí en el Consejo Regional, le pregunté, ministro, ¿cuánto es el dinero que tienen del presupuesto general para destrabar Majesiguas 1? Y me dijeron, no tenemos plata. El propio ministro, ustedes entran al Facebook oficial del Consejo Regional y él dice, no tengo plata. Entonces, no, primero denos la titularidad y nosotros buscamos plata. Se imagina, ellos quieren como sea tener Majesiguas, no sabemos qué fin ni qué destino, y seguramente se van a olvidar del pequeño campesino, del parcelero que quiere sus 5 hectáreas y solo van a ir en una mirada a la gran empresa que nos gusta porque ellos vienen con inversión, pero también hay que tener una mirada social para el parcelero, para el pequeño agricultor de 5 hectáreas. Entonces, si no tienen plata, ¿por qué tanto apuro de irse a Lima? Y además el ministro ha presentado al gobierno aquí mismo en el Consejo Regional su hoja de ruta. Y el destrave de Majesiguas 1, o sea, la puesta a punto, la represa intermedia, en 5 años recién empezarán obras. En 5 años. Y si hay un terremoto antes, ¿nos van a echar la culpa al Consejo Regional? A esos 5 años se refiere este proyecto, porque ha mencionado que de elevarse este proyecto, de entregarse, por ejemplo, al Minagri, ha mencionado que demoraría 5 años la ejecución y el retorno del proyecto al seno del equipo. ¿Esto es cierto? No, aquí yo le puedo ofertar, le voy a enseñar su diapositiva y le voy a pasar el audio que el ministro dijo. En 5 años recién empezarán las obras a ejecutarse de Majesiguas 1. Él lo ha dicho, en 5 años. Con un peor escenario. En ese caso no habló de buen o mal escenario. El buen y mal escenario habló de Majesiguas 2, que está en arbitraje y que ayer todos hemos tenido conocimiento que hemos perdido. El primer arbitraje, ¿no? Ahora, la puesta a punto menciona que va a costar 2.750 millones más o menos. Claro, yo le preguntaría al ministro, ¿cómo así él se le ocurre hablar esa cifra si recién tiene los papeles en estos últimos meses? Y además, en la época del gobernador Cáceres Yica, se habló de 1.000 millones menos. Yo me pregunto, ¿en 2 años ha podido incrementarse el 53%? Porque Cáceres Yica hablaba de 1.700.000. O perdón, 1.700 millones. Y ahora este ministro habla de 2.700 millones. 1.000 millones. Ahora otra cosa que quiero yo denunciar por intermedio de este prestigioso canal. Fíjense, la única propuesta que ha hecho el ministro es que para el destrave Majesiguas 1 sería de gobierno a gobierno. Y en el Perú tenemos 7 ejemplos de gobierno a gobierno. Es lo único que se ha hecho.
De los 7, estimado Fidel, 6 han fracasado. O sea, la experiencia dice que de gobierno a gobierno es un fracaso y además tiene un alto costo, 35% más del precio normal si se haría por APP, se haría obras por impuesto o una modalidad de licitación pública. Y el único proyecto de gobierno a gobierno que ha tenido éxito en el Perú, y ustedes lo pueden comprobar en el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, es la construcción de la Villa Deportiva de los Panamericanos. ¿Por qué ha salido exitoso? Porque el gobierno del Reino Unido ha regalado las licencias, y en ese sentido, por eso ha tenido éxito. Ningún proyecto, de repente el ministro de Agricultura no conoce, no ha leído, que gobierno a gobierno ha fracasado 6 de los 7. Entonces, ¿quién nos garantiza que este no sea un fracaso? Yo quiero aquí mostrarles, y se lo voy a dar, para que vean lo que el ministro de Agricultura aquí vino al Consejo Regional y claramente dice, inicio de ejecución de obras, ustedes lo pueden ver, marzo del 2029. Inicio de ejecución de obras. Yo no lo digo. Y ahí no habla del primero o de un escenario bueno o malo. No habla de eso. ¿Ok? Eso yo le doy para que usted lo tenga, ¿no? Ok. Otro de los temas que dice, esboza el gobernador regional a través de sus asesores, que solamente tiene como 600 a 700 millones de presupuesto. ¿Quién? El gobierno de Arequipa, gobierno regional de Arequipa. De los cuales 2.750 millones estaría destinado para la puesta a punto. Dinero que no lo tiene. Luego, más o menos 4.000 millones de soles se gastaría para la ejecución del propio proyecto. ¿Eso lo han analizado también ustedes, consejeros? Por supuesto. En principio, no quieren hablar con la verdad. En un año no se va a gastar los 2.700 millones. El propio ministro habla de 4 años la ejecución. De 4 o 5 años, ahí está el documento. Por lo tanto, si hacemos una matemática simple, que parece que tampoco la quieren o no la saben hacer, o están ocultando 2.700 entre 4, obviamente 4 años en un escenario A, estamos hablando pues de un presupuesto que sí podría estar hablando de ¿cuánto? De casi 700 millones por año. Claro. Y como ejemplo, no lo digo yo, también lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, el año pasado el gobierno regional ha tenido más de 900 millones como presupuesto para obras por impuestos. Quiere decir tocar la puerta a privados para que puedan ejecutar y ellos ya le devuelven vía impuestos al gobierno central. 900 millones. Segundo, también la consulta del Ministerio de Economía y Finanzas. El año pasado esta gestión ha dejado de gastar casi 150 millones en canon minero. Ahí nomás tenemos más de 1.000 millones. Presupuesto suficiente. En un año. En un año. Y cuando yo le he indicado que este año sí van a utilizar, pero perdieron por el año pasado. Y nadie nos garantiza. Por ejemplo, estamos ya medio año, julio. Ya empezamos el segundo semestre. Y no hay nada de obras por impuestos que ya signifique que este año se va a gastar algo de ese dinero. Habrá conversaciones, Sauder quiere hacer una carretera a Cocachacra, etcétera, el colegio emblemático Arequipa, pero ¿cuándo se va a gastar esa plata? ¿Se va a gastar esos 1.400 millones que se tiene para este año? No lo vemos. Entonces, plata hay. Lo que falta es la capacidad. ¿Y nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos que se aplique el decreto legislativo 1543, que establece la constitución de los organismos especializados. Tiene una sigla media rara, o EPEC. ¿Okay? Estos organismos son apolíticos y el Consejo Regional puede, mediante una ordenanza, crear un directorio apolítico, donde, por ejemplo, esté representado Autodemi y el gobierno regional con un solo asiento, que esté, por ejemplo, en las juntas de riego, por ejemplo, los frentes de defensa, gente técnica de esas entidades, colegios profesionales, que esté, por ejemplo, las universidades o el CONREDE, ¿me entiende? El Consejo Regional para hacer su labor de fiscalización y se pueda contratar, porque permite este decreto legislativo, a un director ejecutivo del más alto nivel,
porque hay profesionales. Por lo tanto, no se iría a Lima, se puede hacer este año, porque el ministro dice, si se va a Lima en 5 años, yo lo que planteo es que se quede en Arequipa y se haga este año, porque plata hay. Y yo exijo que si acaso nosotros no ganamos en votación, los consejeros, el día 22 de julio, que se debe ver este tema, yo exijo que no se traslade la titularidad. Como segunda alternativa, que solo se traslade la competencia, porque si no, la propiedad del proyecto Majes se iría a Lima y ya han hablado del Caillomazo. Yo los haría responsables a los consejeros que voten a favor que el proyecto, la titularidad, todo se vaya a Lima, que las consecuencias de este Caillomazo. No queremos más derramamiento inútil de sangre. Por lo tanto, tengamos un voto responsables, tengamos realmente un voto técnico. Yo espero que los consejeros que apoyan al gobernador no tengan un voto disciplinado al que se vaya a Lima sin pensar las consecuencias. ¿Y qué le diría, consejero, de aquellas personas ligadas al Ejecutivo Regional de que ustedes están actuando políticamente, o sea, con fines electorales, de repente, políticos y nada técnicos? Bueno, como me han escuchado, toda mi posición es técnica. Absolutamente toda mi posición. Más bien, es el ministro el que ha politizado. Recuerden que él tuvo unas desfavorables palabras que dijo, el Consejo Regional, Arequipa y el Consejo Regional son un listado de problemas. Ha hecho un agravio contra Arequipa y no da soluciones. Le estoy dando soluciones. Él no da soluciones. Entonces él lo ha politizado. Ha venido a Arequipa 4 veces, lo ha politizado. Cuando dice tengo un plan B, significa no me importa Arequipa, no me importa lo que decida el Consejo Regional, yo lo puedo hacer. Eso es politizar. Lo que yo planteo es un tema técnico y lo vengo sosteniendo. El día viernes en Cayoma, frente a la mayoría de alcaldes distritales y al alcalde provincial y la totalidad de presidentes de Frente de Defensa, les he llevado mi posición, la han respaldado absolutamente. Porque es una posición técnica. Claro. Y en este caso, ¿cómo quedan? Por ejemplo, a veces supongamos en el peor escenario, hablemos de eso, se transfiere la titularidad. ¿Cómo queda la gente de Pusapusa, Tarucamarca, los compromisos de las 3.008 hectáreas que se comprometieron para esa gente? ¿Cómo quedan? En el limbo, a la expectativa de lo que Lima quiera hacer, ya no podrán hacer una marcha al gobierno regional, tendrán que viajar a Lima. La policía estará seguro repeliéndolos, porque si se va todo a Lima, el Minagri va a hacerlo todo. Y si lo hacen de gobierno a gobierno, un gobierno extranjero vendrá a hacerlo. ¿Y cuándo? Y probablemente esos 5 años que han dicho que va a regresar, no regrese. Y esto terminaría en una probabilidad similar a lo que pasa con Chavimochic. No. Destinado a la agroexportación en su gran mayoría, con precios de repente solamente accesibles a grandes empresas. ¿Eso lo ha visto, consejero? Sí, no es una probabilidad, es una realidad, porque este proyecto empezó, Majes Iguas 2, a un costo aproximado de la hectárea $2.500. Al año, cuando ya había 2 adendas, me parece, porque el día que se firme el convenio, al día siguiente se hace la adenda número 1. Al año ya se está hablando de $4.000 la hectárea. Hoy día los expertos dicen que la brecha financiera estaría la hectárea en más de $25.000. Hoy día, lo que significa que no es un precio competitivo ni es lo que vale una hectárea. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden que el proyecto Majes Iguas 2, lo que estamos ahora en tanta discusión, es un proyecto autofinanciado. Es decir, todo lo que se gaste se va a recuperar con la venta de terrenos y con el pago por el agua. Pero si esto sigue subiéndose y si lo hacen de gobierno a gobierno, entonces va a costar mucho más y probablemente la gente experta esté hablando que el metro cúbico de agua esté tan caro que ni siquiera las grandes empresas podrían tener interés en la compra. Y eso se caería abajo todo el proyecto. Pero en todo caso, lo que sí me queda claro es que
el agricultor de 5 hectáreas sería imposible pagar el precio del agua después que termine el financiamiento. Y no solamente el agua, porque estamos hablando, consejero, de que hoy día está superando la valla de los $20,000. Y el ministro ha dicho que en el peor escenario esto estaría de acá a unos 11 años. ¿Cuánto estará en la hectárea para esa fecha haciendo una proyección económica? Sí, debe estar mucho más del es doble. es inalcanzable y por eso es que yo lo reto a que ya no lo politice el ministro y se haga técnicamente. Por ejemplo, decir, si esto se hace gobierno a gobierno, si esto se hace así, la hectárea va a costar tal cantidad y nosotros sepamos, porque hay expectativa. Yo propongo que por lo menos hasta el 30% de tierras de Majes Iguas 2, que son 38,000 hectáreas más o menos, realmente el 30% vaya al pequeño campesino. Pero para que no sea un fracaso financiero, mi propuesta es que se les dé cada 5 hectáreas y se obligue que se asocien cada 10 colonos. O sea, una especie de cooperativismo. Un cooperativismo sin Pero esa moderno. formalidad moderno, Moderno. que ellos puedan tener una participación sobre 50 hectáreas y puedan negociar mejor la compra de insumos, la compra de fertilizantes, puedan negociar el producto final, etcétera, etcétera, porque obviamente si vamos a hacer solo de 5 hectáreas va a pasar como Majes Iguas 1, que la mayoría son consumidores, su producción es a menor escala. O sea, también hay que ser realista. Y el 70% sí nos interesa que venga la gran industria, la gran empresa que es agroexportación. Claro que sí. Ahí nos genera el dinero. Pero es lo mismo que pasa con el gas. De repente tenemos que poner ejemplos sencillos. ¿Por qué el gas en Camisea, en Cusco, es mucho más caro que el gas en Lima? Hablo de una conexión domiciliaria. ¿Por qué? Porque el gas en Lima al domicilio llega subvencionado por la gran industria. Entonces, parte de lo que paga la gran industria se le rebaja. En cambio, en Camisea no existe la gran industria y le cobran pues el precio de un balón de gas casi el doble que Lima. Es lo mismo que planteamos en Majes, que la gran empresa agroexportadora pague más por el consumo de agua para que financie y subvencione al colono de 5 hectáreas. O sea, en otros sectores ya tenemos la mirada, pero es evidente que el Minagri no conoce de esto. Por eso yo lo sigo retando al propio ministro Manero. Si quiere, yo voy a Lima, que determine qué medio de comunicación, que vaya con todos los asesores. Yo solo voy con el convenio y yo le demuestro la incapacidad porque ellos están mintiendo a Arequipa. Finalmente, consejero, el día de ayer ha salido un revés para el gobierno regional. Hay un arbitraje que ha perdido. ¿De qué trata? A ver, cuéntenos, ¿sobre qué tema es? A ver, en principio el convenio con Cobra establece 2 arbitrajes. Un arbitraje legal, que es la Cámara de Comercio de Lima, por 50 millones, y un arbitraje solamente por daños y perjuicios ante un centro de arbitraje internacional, que en este caso es el CIADI. Este primer arbitraje lo demanda el gobierno regional a Cobra. Y cuando sale la demanda, y yo más o menos así en agosto, septiembre, yo salgo el año pasado, hacia octubre o noviembre, y yo digo que está pésimo el planteamiento de la demanda. ¿Por qué? Porque en el convenio entre Cobra y Arequipa, vamos a decirlo más sencillo, establece que tiene que terminarse el trato directo, es decir, conversar, ver, no nos ponemos de acuerdo, recién demando. Y eso lo obviaron y de frente demandaron. Entonces yo lo advertí, dije, no han terminado el trato directo. Luego, ¿qué cosa más advertí? Y lo quiero puntualizar, no porque lo diga yo, sino lo advertí. Están demandando cosas técnicas, incumplimientos de Cobra. Y este arbitraje es sobre temas legales, no incumplimientos, sino de interpretación. Y en lugar de darse cuenta del error, salieron el propio gobernador, incluso consejeros, a decir, esta es una batalla ganada, nosotros lo hemos demandado. ¿Y qué hizo Cobra? Con sentido común dijo, esto no es competente el tribunal de la Cámara de Comercio, porque ni hemos terminado el trato directo y su demanda son cosas técnicas.
¿Y qué hizo la Cámara? Le deniega ese escrito. Entonces, otra vez, los falsos ganadores, esto le hemos ganado, Arequipa se respeta, le hemos ganado a Cobra. Lo que dijo la Cámara de Comercio es que ellos no se pueden pronunciar si es o no competente, y le devolvieron el escrito a Cobra, pero dicen, esto tendrá que ser dentro del proceso arbitral. Se ha instalado el tribunal, ha costado al gobierno regional, ya desembolsó 94.400, Cobra también ha pagado 94.400. Por el derecho de árbitros. Por los derechos de pago de árbitros. ¿Ok? ¿Y qué planteó Cobra? Lo mismo que planteó inicialmente. No es competente el tribunal para controversias de temas técnicos y no hemos terminado el trato directo. ¿Qué ha salido el 14 de junio? El tribunal arbitral ha dicho, nosotros no somos competentes, deniego todas las pretensiones del gobierno regional y lo condeno a que pague lo que Cobra pagó, porque el que pierde paga. ¿Cuánto? 94.400 soles que costó el arbitraje. 100.000 euros que ha costado la asesoría legal de Cobra. 53.100 dólares que son gastos administrativos. Más lo que ya desembolsó el gobierno regional, estamos hablando más de 800.000 soles. Que ha perdido el gobierno regional. Que ha perdido Arequipa por una mala estrategia. Pregúntenle a este asesor Bradley que me indica, Alarcón, si ha leído el convenio y si hemos perdido. Perdimos. Entonces, la procuradora ha salido a decir, no hemos perdido el arbitraje. Y ya no hay otro arbitraje sino el CIADI. Y eso no puede ella seguir mintiendo. Segundo, podrían impugnar judicialmente, ¿ok? Pero ¿dónde se impugna? En la sala comercial de Lima, porque ambas partes han fijado su domicilio legal en Lima. La sala comercial ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades que tratando de competencia, porque el tribunal ha dicho, no soy yo tribunal no soy competente. Ya se ha pronunciado la sala comercial en Lima que tratando de temas arbitrales, laudo arbitral, que significa sentencia arbitral de competencia, el Poder Judicial no se puede abocar a esa causa. O sea, no hay, ya perdimos. Claro. Y si creen que yo me he equivocado, qué bueno que esté grabado, resolvámoslos en un mes, ya lo dije, ya perdimos. Y solo queda CIADI, pero en el CIADI ya felizmente no interviene el gobierno regional, porque CIADI es competencia de gobierno. Entonces, el Perú se ha suscrito a esta Cámara Internacional de Disputas. Entonces, el gobierno central tiene que contratar árbitros que seguramente no van a ser los mismos, se han equivocado, defensas legales que no van a ser los mismos, no se van a equivocar, y vamos a tener que discutir esto en Estados Unidos. Y no solamente esto, todavía le queda el derecho, en este caso, a cobra de los daños y perjuicios, más indemnizaciones por todo lo que, el tiempo que está este proyecto paralizado, más 14 años. Claro, y también la indignación que siento a nombre de 1.400.000 arequipeños, que no podemos seguir perdiendo plata. ¿Cómo es posible que casi 1 millón de soles, porque a esos 800.000 habría que agregar todos los abogados que ha contratado Autodema? Es impresionante. Con ese millón hemos podido, por ejemplo, poner camas UCI en el IDENSUR. Hemos podido comprar máquinas de hemodiálisis en el Hospital General. Hemos podido reparar los baños del Hospital Goyeneche. Eso es lo que a mí me indigna. No podemos seguir esperando que esto suceda. A Arequipa se le respeta. Claro. Consejero, ¿quién es el responsable directo de todo esto que usted está mencionando? Primero, la responsabilidad política es del gobernador, porque él está a cargo de todo el gobierno regional. Segundo, el director ejecutivo de Autodema, porque él es el que contrata, él es el que ve, es el que da dinero para este asunto, ¿no? Entonces yo los haría responsables con su propio patrimonio de las personas que han tomado la decisión de contratar a estos abogados que no han leído el convenio, ¿cierto? Que han contratado a estas personas que la estrategia legal ha fracasado. Y yo podría terminar recordando al viejo escritor Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez. Yo lo dije en noviembre y podríamos recordar
crónicas de una muerte anunciada. Y hoy, Julio, podríamos recordar otra novela de este escritor, Relatos de un náufrago, sin alusiones a ningún personaje político de Arequipa, pero es increíble lo que está pasando y Arequipa no se merece que perdamos tanto dinero y que perdamos prestigio. Hoy la gente de Cobra debe estar saltando de un pie. Por supuesto, yo estoy en contra de Cobra, ¿eh? Yo no voy a aceptar nada que Cobra continúe. Yo estoy a favor del desarrollo de Arequipa, pero de las buenas decisiones. Finalmente, han anunciado un cayominazo, la gente del distrito de Cayoma. Usted estuvo presente ayer. Sí. Ayer hubo conferencia de prensa. Los siguientes días, de repente, el Frente de Defensa ejecuta esta medida. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? En principio, que yo los hago responsable a las autoridades del gobierno regional por todo lo que pase con este cayomazo. También pedirle a las autoridades policiales que la represión no vaya contra ellos porque es una legítima defensa y es constitucional protestar. A los amigos y hermanos de Cayoma que respeten la propiedad privada. Estamos con ellos, pero no tienen por qué hacer vandalismos, tampoco pueden estar yendo o rompiendo lunas de las entidades, de las casas. Ellos no tienen la culpa. Yo creo que es legítimo la protesta, pero me preocupa que una vez más el pueblo de Cayoma no es escuchado. Mi solidaridad con ellos, yo fui el primer consejero que salió a hablar ayer al Consejo Regional porque se habían encadenado en señal de protesta. Yo les doy mi respaldo, mi solidaridad y estaré con ellos en primera fila protestando porque Arequipa se respeta y que el proyecto MAGE se quede acá, pero este año se destrabe. Ok, consejero, muchas gracias. A usted. Okay. Muy bien. Este programa ha sido dedicado para que usted saque sus conclusiones. Puede haber algunos voceros del gobierno regional de Arequipa que critiquen las declaraciones de las personas que el día de hoy han intervenido. Es muy probable. Y yo les digo, si es así, aquí en el programa, ahí en nuestra presentación que tenemos en la página de Visión Sur, están nuestros teléfonos, nos llaman, hacemos si desean un careo, en este lado puede estar el consejero, en este lado algún asesor, de repente el propio gobernador, alguien que desee, la gerenta, en fin. Lo que queremos es que Arequipa conozca la verdad. ¿Debe transferirse o no debe transferirse? Básicamente, a nivel periodístico, mi opinión es lo siguiente. ¿Cuántas personas de Arequipa van a acceder a este proyecto MAGE Sivas II? Cuando estaba Yamila Osorio, mencionaba en esa época, te veía consejeros, pero había también ahí, en ese momento, un congresista, Justiniano Pazo Ordóñez. ¿Qué decía? Oh, esto va a terminar vendiéndose. Él pensaba que se iba a vender en el 2024, 25, a $22,000 va a costar la parcela. Acaban de escuchar que este precio se va a doblar. Cuando se termine el proyecto, ya para el año 2029, 30, no sabemos, de repente se vuelve a trabar. Si es así, ¿cuántos agricultores de Arequipa van a poder pagar? Pongámosles $40,000 por hectárea. Por un módulo de 200 hectáreas, estamos hablando de $8 millones. Si el dólar el día de hoy, redondeando, que esté 4 soles, estamos hablando, digo usted, de más o menos 32 millones de soles. ¿Podrá alguien acceder? Que las pampas de MAGE Sivas será dedicada netamente para la agroexportación. Habrá un porcentaje para los productos de pan llevar. Se respetará el área que se ha comprometido por ordenanza regional, el gobierno regional de Arequipa, entregarles a los hermanos damnificados de las partes altas de Cayoma, distrito de Cayoma. Eso lo vamos a ver el día lunes 22, 9 de la mañana, Consejo Regional de Arequipa. Amigos, ojalá que estén más o menos orientados. Eso lo vamos a seguir tratando en los siguientes días. ¿Ya? Muchas gracias. Que la pasen bonito el día de hoy domingo. Conmigo será Dios mediante. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Buenos días.